Tecnología general. Ahora pasaremos al módulo 2, el cual tratará sobre la radiación solar. Este módulo lo hemos dividido en dos partes. En esta primera parte estudiaremos temas tales como las características físicas de la radiación solar desde el punto de vista meteorológico, la composición y estructura del Sol, el espectro solar, la radiación terrestre y el balance de radiación. El primer tema que veremos se refiere a los orígenes de la radiación. Obviamente la fuente principal de la radiación es el Sol. El astro rey es el origen y causa de nuestra existencia en la Tierra. Y por tanto es importante que comencemos por mencionar algunas características de su estructura y composición. Veamos algunas cifras. La distancia media entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Gracias a esta distancia es que la Tierra presenta unas características térmicas que hacen posible la vida en la forma como la conocemos y experimentamos. Si la Tierra estuviese más cerca, como por ejemplo Venus, el clima sería demasiado caliente. Y si estuviera más lejos, como es el caso de Marte, el clima sería demasiado frío. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 6000 grados Kelvin. Esta cifra será importante un poco más adelante, tenerla en cuenta. El diámetro del Sol es poco más de 1.300.000 kilómetros, lo que significa que el Sol es 109 veces más grande que la Tierra. La constante solar es una cifra que también debemos recordar más adelante, ya que es un número que se maneja con mucha frecuencia en los estudios de actinometría. Es la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo y superficie. Y como un dato de cultura general, tener en cuenta que el Sol se compone básicamente de hidrógeno, helio y oxígeno. Ahora veremos algo más en detalle la estructura del Sol desde el centro hacia la superficie, lo cual se aprecia fácilmente en este corte transversal. En el centro del Sol y hasta la quinta parte del total de su diámetro se localiza lo que se denomina el núcleo. Aquí ocurre toda la generación de la energía solar a partir de las reacciones termonucleares que suceden en él. Se supone que en el centro del Sol la temperatura es de alrededor de 15 millones de grados Kelvin. A continuación se localiza la zona radiativa. En esta zona la energía se transporta por radiación, es decir, de molécula a molécula. Enseguida viene la zona convectiva, en donde la forma de transporte es diferente. Se realiza por convección, es decir, la energía es transportada por las violentas corrientes verticales existentes en esta zona. Este fenómeno de la convección lo veremos más adelante trasladado a la Tierra. La fotosfera es lo que podría llamarse la superficie del Sol. Es esta delgada línea blanca. Tiene unos 200 kilómetros de espesor y su temperatura es de unos 6000 grados Kelvin. Aquí se forman las conocidas manchas solares, cuya importancia en los cambios del clima de la Tierra aún son objeto de investigación. Luego viene la cromosfera, que es una capa de unos 10.000 kilómetros de espesor. Y finalmente aparece la corona, que es la aureola, que se observa en los eclipses de sol. Si queremos ver esta estructura en tercera dimensión, aquí tenemos un bonito gráfico que extrajimos de la web. Aquí tenemos el núcleo, la zona radiativa, la zona convectiva. También hay un corte ampliado de las manchas solares y la corona, que es toda esta aureola de forma irregular que rodea el Sol. Ahora vamos viajando con la radiación solar hasta la atmósfera y luego hasta la superficie terrestre y veremos qué transformaciones sufre y cómo se manifiesta su importancia en la vida de la Tierra. Pero antes tratemos de definirla para evitar confusiones en el futuro. La radiación es simple y llanamente el conjunto de ondas electromagnéticas emitidas por el Sol. De acuerdo con los preceptos de la física cuántica,
se transportan en forma de paqueticos de energía que se mueven en forma ondulatoria a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Una sencilla operación aritmética nos dice que el tiempo que demora la luz en llegar a la Tierra es de poco más de 8 minutos. Ahora bien, en este y posteriores módulos veremos algunos conceptos básicos que nos llevarán a comprender la importancia de la radiación solar. ¿Por qué es importante la radiación solar? Estos son tan solo 3 ejemplos. Primero, porque mantiene el equilibrio térmico del planeta. También en la producción agrícola, porque es responsable de la producción de biomasa en la planta. Y por último, en la generación de energía alternativa, aplicación esta que cada vez adquiere más importancia. Obviamente esto solo por mencionar algunos temas en que la radiación es importante. Bueno, pero antes de seguir adelante hagamos un poquito de aritmética. De esta forma nos quedarán más claros los conceptos que describiremos en este módulo. Me refiero a un par de leyes de la física que inicialmente ayudaron a resolver el asunto de la caracterización de las ondas electromagnéticas. La primera es la denominada ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley nos dice algo lógico y que sabemos por sentido común, que la cantidad total de radiación de un cuerpo es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. En palabras simples, a mayor temperatura, mayor es la emisión de un cuerpo. Bien, la segunda es la ley de Wien, según la cual la longitud de onda en que se produce el pico de emisión es inversamente proporcional a su temperatura. Es decir, entre mayor es la temperatura, menor es la longitud de onda en que este cuerpo mayormente emite. El gráfico de la derecha nos aclara estos importantes conceptos. Este gráfico nos muestra la emisión de un cuerpo versus la longitud de onda. Esta curva es la de un cuerpo sumamente caliente, la curva verde, la de un cuerpo sumamente caliente como el Sol, y aquí esta curva es la de un cuerpo mucho más frío. Como se aprecia, el Sol emite mucha mayor radiación por la primera ley, ya que esta área bajo esta curva es mucho mayor, y esta radiación se concentra en las ondas cortas. Miren que el máximo de emisión está hacia las ondas cortas. El cuerpo más frío emite mucha menos emisión y emite mayormente en ondas relativamente largas. Como se pueden dar cuenta, el máximo se encuentra en las ondas largas. Este gráfico se denomina espectro de radiación de un cuerpo. Por esta razón se dice que la radiación del Sol es de onda corta y la radiación terrestre es de onda larga. Pero esto pues son solo convenciones. Ahora veamos un espectro de radiación real, el espectro solar. Recordemos que aquí se muestra la intensidad de los diferentes tipos de radiación emitidas por el Sol, en el eje de las ordenadas, en relación con su longitud de onda, la cual se encuentra en el eje de las abscisas. Estas ondas, en dependencia de su longitud, se han clasificado. Las ondas más cortas corresponden a la radiación ultravioleta. La radiación visible es la que tiene longitud de onda en rangos intermedios y las ondas más largas corresponden a la radiación infrarroja. Otras cifras de interés: la radiación ultravioleta UV que llega a la superficie de la Tierra corresponde al 2% de la radiación del Sol. La radiación visible, VIS, corresponde a cerca del 47% y el resto de la radiación, IR, corresponde al 51% y está formado por la radiación infrarroja. La única radiación que perciben nuestros ojos es la radiación visible, la cual es captada como un color diferente de acuerdo a su longitud de onda. Como se puede apreciar en este cuadro, las ondas más cortas corresponden al rango de los violeta y azules y las más largas a los rojos y naranjas. Otro detalle: las deformaciones en la curva se debe a que son ventanas de absorción de cada longitud de onda.
Nótese, por ejemplo, que gran parte de la radiación ultravioleta UV es casi que totalmente absorbida. Recordemos que esta radiación es absorbida por la capa de ozono en la ozonosfera. Finalmente, este es un gráfico comparativo de las radiaciones del Sol y de la Tierra respectivamente. Bueno, ¿y qué sucede con esta radiación cuando entra al tope de la atmósfera, atraviesa todas sus capas y llega a la superficie? Esto es lo que se representa en este esquema que vamos a denominar el balance de radiación de la Tierra. Yo recomiendo examinar este gráfico con mucha atención, especialmente en cuanto se refiere a las cifras. La radiación sufre dos tipos de transformaciones al atravesar la atmósfera: reflexión y absorción. Reflexión es la parte que se va y absorción es la parte que se queda. Las flechas amarillas son los componentes de onda corta del balance. Las flechas rojas son los componentes de onda larga. De acuerdo a lo visto anteriormente, lo amarillo será todo lo que produce el Sol y lo rojo sería lo originado por la Tierra. En teoría, la suma algebraica de estos componentes debería ser igual a 0. Veamos, el total de radiación que llega al tope de la atmósfera, una parte es reflejada por las nubes y otra es reflejada por la atmósfera y otra es reflejada directamente por la superficie de la Tierra. Por la superficie de la Tierra se refleja un promedio del 30%. El resto es absorbido bien sea por la atmósfera o por las nubes o por la superficie terrestre, o sea el 70%. Nótese que la parte absorbida por el suelo es aproximadamente el 51%. Esta es la parte que directamente va al calentamiento de la Tierra y que da origen a los componentes de onda larga que completan nuestro balance. Ahora bien, la Tierra emite en onda larga y en teoría la cantidad de radiación que ha recibido debe ser expulsada, o de lo contrario estaría en permanente calentamiento y a estas horas nuestra Tierra tendría una temperatura media de miles de grados. Noten que la parte de radiación solar absorbida es la suma 168 más 67 nos da 235. Luego entonces la misma cantidad debe ser emitida. Pues bien, la Tierra emite debido a su temperatura y esa emisión en parte es absorbida por la atmósfera y en parte se pierde al espacio. A su vez, la parte absorbida por la atmósfera en parte se irradia de vuelta a la Tierra y en parte se irradia al espacio, 195. Vean que la suma de lo irradiado, 195 más 40, nos da 235 por la atmósfera, que equilibra lo que fue absorbido de radiación solar. Las cifras en el balance están dadas en vatios por metro cuadrado y son estimaciones de varias fuentes, entre las que figuran las mediciones por satélite, mediciones en tierra e incluso estimaciones matemáticas.